cuando hay falla fin de semana, no consiguen reparar en la mañana del lunes. Es lo que me pasó este fin de semana. Desde el sábado estaba sin internet y recién en la noche del lunes, o sea, hasta tarde noche, tipo 6:30, 7, fue que tuve internet. Entonces, para mí está excelente. Pero eso no implica que si ustedes quieren algún día o marquemos una clase práctica, porque más adelante, una vez que vamos terminando la materia, yo les doy varias aulas prácticas. Entonces no implica, podemos marcar un día que ustedes quieran para hacer ejercicios, al margen de los días que le tiene el auxiliar, que es Carolina Velasco, creo que es el nombre, y que le tiene que los sábados. ¿Ya se contactó Carolina con ustedes? Sí. Joel, ¿se contactó? Sí, ya está en el grupo igual. Ah, ya, perfecto. Entonces ya ella tiene bastante ya experiencia, entonces ella los va a guiar bien Está aquí igual. Ya, perfecto. Entonces hoy vamos a ver campo electrónico estático, recordándoles que la diferencia entre electrónica y eléctrica es solamente los valores altos en electricidad, altas tensiones y altas corrientes, y los valores bajos en electrónica, bajas tensiones y bajas corrientes. Pero después el tratamiento es lo mismo que hablemos, ¿no? Cuando calculamos, cuando vamos a ver la fuerza gravitacional entre la Tierra y la Luna, es lo mismo que la fuerza de atracción que existe entre dos electrones, ¿no? O un electrón y un protón. Entonces, vamos a continuar con esto y les puedo comentar que la presencia de una o varias cargas eléctricas en el espacio induce en su entorno un campo eléctrico que es el vector E, también conocido como intensidad de campo eléctrico, que influye en el comportamiento de otras cargas circundantes. Entonces, todo ese espectro de cargas son afectadas por el campo eléctrico que es producido por una carga eléctrica. Vale recordar que hoy día es muy teórica la materia porque estamos viendo la introducción hacia el campo electrostático. Ya a partir de la clase que viene ya comenzamos a hacer ejercicios y ya se va. Por eso no tiene sentido que todavía les entregue la segunda parte del primer práctico, porque tenemos que ver las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, el término de electricidad se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica en una zona con poca conductividad eléctrica, como ocurre con un aislante. De manera que la acumulación de carga persiste y los efectos de la electricidad estática son familiares para la mayoría de las personas porque pueden ver, notar e incluso llegar a sentir las chispas de la descarga. Estas descargas se producen cuando el exceso de carga del objeto cargado se pone cerca de un buen conductor eléctrico, como un conductor conectado a una toma de tierra, u otro objeto con un exceso de carga, pero con polaridad opuesta. Por ejemplo, estos ejemplos nos ha sucedido y nos sucede principalmente en época seca o en época de invierno, vamos a decir así. Principalmente, no solo, ¿no? Porque si estamos, como este ejemplo, caminando por una alfombra en una habitación seca, una habitación que tiene aire acondicionado, y tocamos el picaporte de metal de una puerta, en muchas ocasiones salta una chispa. Esto se debe a que las cargas estáticas inducidas en nuestro cuerpo, debido a la fricción de las suelas de goma contra la alfombra, tienden a juntarse en los lugares con punta, como los dedos, y saltar por el aire al picaporte de la puerta. No solamente los dedos, a veces es en el codo, a veces es en la rodilla, pero sí un lugar que tenga algo como asemejándose a una punta. Les comento que, o si ustedes se recuerdan, todos los centros de cómputos de antes, donde inclusive eran con piso falso, material antiestático, los asientos tenían una goma debajo, los asientos de ejecutivos, cuando toda la oficina era alfombrada,
En los asientos había una goma justamente para evitar esto. Y también los operadores de los centros de cómputo se colocaban en un botón metálico o en algo metálico del cuerpo hacia la tierra, hacia la casca, hacia digamos, el hardware del equipo, para que las descargas, para que se descargue esta acumulación de carga sin que produzca estos efectos que, si bien no hacen daño, pero causan a veces mucha gente se sorprende, ¿no? Entonces la diferencia potencial puede ser de miles de voltios, pero no ocurren daños serios, excepto por el leve choque, ya que la cantidad de carga usualmente es muy pequeña. Entonces lo que le decía, ¿no? Esto no sucede normalmente o cuando llegan a su casa por la noche y están, cuando hace frío, a veces la colcha, por la niña, al mover la colcha saltan esas chispitas, ¿no? Eso también es un efecto de la descarga. Entonces, la electrostática es el estudio de los efectos de las cargas eléctricas en reposo y de los campos eléctricos que no cambian con el tiempo. Su comprensión a cabalidad es de suma importancia para entender los modelos electromagnéticos más complicados. La explicación de muchos fenómenos naturales, eso que los vemos también a diario en esta época, los relámpagos y el efecto corona. El efecto corona es el efecto que se produce en los aislantes, principalmente en las líneas de alta tensión, y los principios de varias aplicaciones industriales, como los osciloscopios, las impresoras de chorro de tinta, la xerografía, las fotocopiadoras, los teclados por efecto capacitivo, las pantallas de cristal líquido, se basan en la electrostática. Ahora vamos a hablar algo también muy importante y previo a comenzar a introducirnos en lo que es el mundo del campo eléctrico. La carga eléctrica, en el campo de la física, la carga eléctrica es una propiedad de la materia que es responsable de producir interacciones electrostáticas. La materia está compuesta de átomos que a su vez se componen por electrones que poseen carga eléctrica negativa y los protones que poseen una carga eléctrica positiva. Los protones se encuentran en el núcleo del átomo y los electrones en la corteza, girando en torno al núcleo. Entonces, yo les pregunto, después de esta introducción, ¿alguien me puede responder qué considera como carga eléctrica? ¿Qué es la carga eléctrica? Si alguien me puede responder. La acumulación de energía. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, vamos. ¿Qué entienden por carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica es una unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades que permite determinar la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. Estos fotones, explicándolos de una manera sencilla, es una carga fundamental que está en todos los tipos de fuentes de energía. También puede definirse como una propiedad física de algunas partículas subatómicas, manifestadas a través de fuerzas de repulsión o de atracción, entre ellas por la interacción de campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, de una manera general, siempre siendo que hay cargas que tienen algunas particularidades que hacen que se derive en otros tipos. Estas propiedades pueden ser, es una magnitud cuantizada, lo que quiere decir que cualquier cuerpo es siempre un múltiplo del valor del electrón. Entonces, todas las cargas tienen un valor con un módulo fijo y es n veces el valor del electrón. Existen tres tipos de carga dentro de lo que es un átomo. Las positivas, cuando existen menos electrones que protones; las negativas, cuando existen más electrones que protones; y las neutras, cuando existen igual número de protones y de electrones. Las cargas iguales se rechazan
y las distintas se atraen. Estos conceptos son muy importantes para la solución de problemas. La fuerza de atracción o repulsión entre las cargas varía con el inverso cuadrado de su distancia de separación. Esto ya lo vamos a ver posteriormente. Esta es la ley de Coulomb. Las cargas eléctricas ni se crean ni se destruyen, porque su valor es una constante. Las cargas que permiten el movimiento por la superficie de determinados cuerpos reciben el nombre de conductores, y las que no lo permiten se conocen como aislantes. La carga eléctrica siempre la vamos a ver con su símbolo, es la E, es latina, y su fórmula es E igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. Las unidades. La unidad de la carga eléctrica es el coulombio, simbolizado por la letra C, según el Sistema Internacional de Unidades. Coulombio o coulombs también le llaman, dependiendo de la literatura. C es igual a la cantidad de carga que ejerce sobre otra carga igual a la distancia de 1 metro. Ahora vamos a ver, como les decía, sus características desembocan o producen algunos tipos diferentes de carga eléctrica. Entonces, en este caso, las cargas eléctricas positivas son aquellas que poseen mayor carga de protones que de electrones o que en su totalidad tienen polaridad positiva. Las cargas eléctricas negativas son las que poseen mayor carga de electrones que de protones o que en su totalidad tienen polaridad negativa. Las cargas eléctricas resistivas son aquellas que pueden resistir el flujo de la electricidad, disipando cierta cantidad de esta energía en forma de calor. Las cargas eléctricas inductivas son aquellas que poseen un tipo de material conductor que al estar en contacto con la corriente eléctrica genera un campo magnético en torno a ella. Las cargas eléctricas capacitoras disponen de un capacitor que le permite almacenar energía y un aislante no conductivo en las dos superficies conductivas. Esto produce que al momento que el capacitor hace contacto con la energía eléctrica, se acumulen los electrones de la corriente en torno a la placa adjunta a la terminal, donde se llega a aplicar la corriente eléctrica. Esta parte, cuando estemos viendo capacitores, vamos a estudiarlo a profundidad. Las cargas eléctricas combinadas son las que pueden combinar capacitores, inductores y resistores para realizar funciones específicas. Generalmente los usa la industria electrónica. ¿Qué es la cuantización? Habíamos visto que la carga eléctrica está cuantizada con el valor del electrón. Entonces, no se manifiesta en cualquier cantidad, sino en múltiplos de enteros de una unidad fundamentada, que es la carga eléctrica de un electrón. En este sentido, la cuantización de la carga eléctrica se da cuando en un proceso de electrización se transfieren cantidades enteras de carga eléctrica, múltiplos de carga elemental y la carga eléctrica. La cuantización de la carga eléctrica se calcula con la fórmula Q igual a N por E, donde N es el valor, es la unidad fundamentada, que es un múltiplo de enteros. Un ejemplo. Para ver cómo si tuviéramos laboratorio, podríamos hacer experiencias y poder verlo bastante bien. Si se frota un globo o una vejiga con el cabello, con nuestro cabello humano, y luego se acerca a la pared, el globo permanecerá pegado a esta, a causa de la fuerza eléctrica de atracción entre la pared y el globo. La fricción de las nubes con el aire produce que las nubes se carguen de electricidad y que luego se produzcan descargas eléctricas en el aire. Esos son los relámpagos. Posteriormente, después de peinarse, es posible levantar pedazos pequeños de papel con el peine. Esto sucede porque el peine se carga con los electrones del cabello, que son negativos, y luego atraen las cargas del papel y por eso se adhieren al peine. Posteriormente, al frotar una cuchara de plástico con una franela, la cuchara adquiere una carga negativa. Si luego acercamos la cuchara a un chorro de agua, la caída de agua se desviará debido a que la carga negativa del agua y de la cuchara se rechazan. Estas son pequeñas experiencias que son fáciles de poder palparlas, poder verlas, o sea, se las puede practicar y realizar.
Ahora un resumen, les traigo un resumen aquí de lo que es la carga eléctrica. Entonces, vemos que la carga eléctrica puede ser positiva o negativa, sin entrar en sus particularidades. También es una propiedad de la materia, es una propiedad intrínseca, o sea, está en toda la materia tiene carga. La adquieren los cuerpos mediante mediante frotamiento, contacto o inducción. Y las cargas también poseen exceso de electrones cuando es carga negativa, déficit de electrones cuando es carga positiva. Fíjense que siempre la materia o toda la literatura, cuando hablamos de carga, se refiere directamente al electrón y no al protón, y no hacia el protón, que tiene el mismo valor en módulo, pero es positivo. Pero sí todo se refiere al electrón. Y su valor es E igual a 1.602.177 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, después de hacer esta introducción sobre lo que es la carga eléctrica, que es gracias a la carga eléctrica que existe todo, entonces la intensidad del campo eléctrico, por definición, podemos decir que la fuerza por unidad de carga que experimenta una carga de prueba estacionaria muy pequeña al colocarse en una región donde existe un campo eléctrico, esto es que el campo eléctrico será igual a la fuerza, al límite cuando la carga tiende a cero, de la fuerza por unidad de carga. Y este valor del campo eléctrico es dado por Newton sobre Coulomb o también voltio sobre metro. Las dos unidades son utilizadas, no se van a confundir. Muchas veces nos acostumbramos a escuchar Newton sobre Coulomb, pero cuando nos ponen voltio sobre metro piensan que no es el campo eléctrico. Pero sí, no se olviden que Newton sobre Coulomb es igual a voltios sobre metro. Posteriormente, la intensidad de campo eléctrico E es proporcional a la fuerza que tiene su misma dirección. Si la fuerza se mide en newtons y la carga Q en coulombs, la intensidad del campo eléctrico tiene unidades de newton por coulomb, lo cual equivale a voltios por metro. Está bien explicado para que no se confundan. Es solamente conversión de unidades. Por otro lado, la fuerza F sobre una carga estacionaria Q en un campo eléctrico E es dado por F igual a Q por E, es dado en newton. Posteriormente, para la electrostática en el espacio libre, la divergencia y el rotacional del campo eléctrico son dados por, esto lo vimos anteriormente, ¿no es cierto? En la unidad 1 tenemos que el operador laplaciano o el gradiente multiplicado punto por el campo eléctrico será igual a la densidad volumétrica de carga sobre la permitividad eléctrica en el vacío. Por otro lado, en el espacio libre, el rotacional del campo eléctrico, que es dado por el operador laplaciano, multiplicado cruz el campo eléctrico, es igual a 0. Esas son las condiciones para que se pueda calcular la intensidad del campo eléctrico en el espacio libre. Donde ρ, subíndice B, es la densidad volumétrica de carga libre y es dada en centímetros, es dada en coulomb sobre metro cúbico. Y E, epsilon, subíndice 0, es la permitividad del espacio libre. La ecuación de rotacional del campo eléctrico establece que los campos eléctricos estáticos son irrotacionales. Un campo eléctrico es irrotacional cuando es invariable en el tiempo, o sea, no tiene cambio, es estacionario. Mientras que la ecuación de la divergencia de la intensidad del campo eléctrico implica que un campo eléctrico estático no es solenoidal, a menos que la densidad volumétrica de carga sea igual a 0. Estos dos postulados, o sea, lo que nos indican de la divergencia y el rotacional, son concisos, sencillos e independientes del sistema de coordenadas.
Además pueden usarse para derivar otras relaciones, leyes y teoremas de la electrostática. Ahora vamos a ver la parte diferencial del campo eléctrico. Tomando la integral de volumen en ambos lados de la ecuación de la divergencia para un volumen arbitrario en el espacio libre, tenemos que integral de volumen de la divergencia multiplicado punto por el campo eléctrico diferencial de volumen. O sea, muchas veces este operador nabla multiplicado punto por campo eléctrico se puede decir que es la divergencia del campo eléctrico, para que no se confunda. Será igual a 1 sobre la permitividad en el vacío, que es constante, se lo saca de la integral y solamente se integra la densidad volumétrica de carga. Por otro lado, tomando en cuenta el teorema de la divergencia, se tiene que la integral de contorno de una superficie cerrada del campo eléctrico será igual a la carga contenida en la superficie cerrada sobre la permitividad en el vacío, donde Q mayúscula es la carga total contenida en el volumen, en ese volumen limitado por la superficie S. Posteriormente, vamos allá a familiarizarnos que todo para calcular, digamos, el campo eléctrico o el flujo eléctrico en una superficie, en un volumen, siempre va a haber una superficie que va a limitar para que el volumen no sea infinito y no podamos tener valores astronómicos o valores incalculables. Entonces, por eso siempre vamos a utilizar esta superficie que ya ustedes después se van a familiarizar con las superficies gaussianas, que son limitadas, son simétricas, es el caso de las esferas, es el caso de los cilindros, es el caso de los cubos, que son las tres superficies que más se utilizan, y los volúmenes van a ser, los volúmenes son dados por paraboloides normalmente, que nos van a dar los resultados más sencillos y sin complicación. Entonces, la ecuación, la integral de contorno del campo eléctrico será igual a 0 en el espacio libre. Es una forma integral de la relación del rotacional integrando el rotacional del campo eléctrico. O este rotacional es igual al operador nabla multiplicado en cruz por la intensidad del campo eléctrico sobre una superficie arbitraria, haciendo uso del teorema de Stokes. Fíjense como ahora, porque en la unidad anterior hablamos del teorema de la divergencia, el teorema de Stokes, porque cada teorema tiene sus aplicaciones. Con cada teorema se encuentran las soluciones o se encuentra el campo eléctrico de la forma, son varios caminos y se escoge el más fácil para poder encontrar la solución. La ecuación anterior establece que la integral de línea escalar o circulación de la integral de campo eléctrico estático a lo largo de una trayectoria cerrada es nula. Posteriormente, el producto escalar del campo eléctrico multiplicado punto por el diferencial de la trayectoria, este diferencial es una cantidad infinitesimal que se va calculando a cada pedacito para encontrar el total del trayecto. Integrado a lo largo de cualquier trayectoria es el voltaje entre los extremos de dicha trayectoria. Por lo tanto, la integral de contorno cerrado es una expresión de la ley de voltaje de Kirchhoff de la teoría de circuitos, que indica que la suma algebraica de las caídas de voltaje a lo largo de un circuito cerrado es 0. ¿Ya? Entonces, no se olviden que tenemos las leyes de Kirchhoff, una para voltaje y otra para corriente. Entonces, en la interpretación de la electrostática en el espacio libre, tenemos la forma diferencial y la forma integral. En la forma diferencial, la divergencia de la intensidad del campo eléctrico será igual a la densidad volumétrica de carga sobre la permitividad en el vacío, y el rotacional de la intensidad del campo eléctrico
será igual a 0 en el espacio libre. En su forma integral, en su forma integral, la integral de una superficie del campo eléctrico será igual a la carga contenida en la superficie sobre la permitividad en el vacío. Y por su parte, también la integral de contorno del campo eléctrico será igual a 0. Fíjense que en la forma integral, la primera se refiere al contenido y la segunda se refiere al contorno solamente de la superficie. Estos principios, al igual que el principio de la conservación de carga, son representaciones de las leyes de la naturaleza. Una manera de obtener un campo eléctrico uniforme es a través de dos placas paralelas cargadas. Entre estas, el campo está orientado desde la placa positiva hacia la placa negativa, siendo que la intensidad del campo eléctrico no cambia. Entonces, por eso es que una herramienta, vamos a llamar así, son los elementos conocidos como capacitores. Donde tenemos una placa, capacitores paralelos, es donde mejor se puede encontrar los resultados con relación al análisis y al estudio del campo eléctrico, donde tenemos la placa positiva, la placa negativa, y el campo eléctrico va de la placa positiva hacia la negativa. Y con esto hacemos la primera introducción. Ya la próxima clase vamos a hablar sobre el campo eléctrico producido por el movimiento de una carga de un punto A a un punto B. Ya vamos a comenzar a hacer ejercicios. Posteriormente vamos a llegar a lo que son los capacitores, los condensadores. Y vamos a ver diferentes tipos de condensadores, capacitores cilíndricos, capacitores esféricos, capacitores de placas paralelas, donde vamos a tener una gama muy grande de alternativas para hacer ejercicios y poder estudiar. Inclusive les comento que estas placas paralelas pueden ser consideradas la Tierra con las nubes. Vamos a poder, y en lo que vemos los dieléctricos, que son aislantes, el aire como un dieléctrico que al llegar a su punto de ruptura es que se producen los rayos entre las nubes y la Tierra. Vamos a ver también cómo viajan las cargas en las nubes y en la superficie de la Tierra y su movimiento hasta que llega a una acumulación de carga que produce un campo eléctrico mayor al campo de ruptura, y es donde se produce las descargas eléctricas. Si se corta, por favor, se conectan, se reconectan. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Han podido bajar el material que está en la plataforma? ¿Alguien me responde? Sí, ingeniero. Sí. Sí, está, bueno, ya, bueno, la primera parte del práctico, que son solamente, netamente vectores. La segunda parte no quise darle ejercicio, solamente porque es muy sencillo, la conversión entre los sistemas coordenados de referencia, coordenadas rectangulares o cartesianas, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Solamente hicimos un repasito para que ustedes vayan recordando, eso lo han visto anteriormente. De todas maneras es muy importante que puedan tenerlo más en la memoria fresca, porque va a ser muy útil para la solución de los ejercicios que vienen a continuación. Entonces, salimos de esta. Inge, una pregunta. El Claro. práctico 1 está colocado con fecha de entrega el 2 de diciembre. ¿Lo No, teníamos ya lo para- cambié. Ya lo cambié. Si se fijan, ya está para, me parece, calculando cuando va a ser el primer parcial. Me parece que es antes de Navidad, el viernes antes de la semana antes de Navidad. Ah, Ya, ya, Inge,
que yo estoy viéndolo ahorita y sí, ahí me sale ¿Sigue? tareas adaptadas. Sí, Ah, ya, lo voy a corregir porque si no, no van a poder subirlo. Tiene sí, que, por pero favor. lo voy a modificar. Ya, todo el material hasta hoy va a estar en la plataforma en media hora para que ustedes puedan bajarlo y ir estudiando, hacer ejercicio. Y les voy a también este fin de semana subir el práctico de una vez para que ya lo tengan. Y a medida que avanzamos la materia, si tienen algunas dudas, me las hacen para que yo les pueda, para que podamos responderlo en clase, ¿no? Para que podamos sacar las dudas. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, de acuerdo a lo que Joel nos comentó, todos están de acuerdo con que nuestras clases sean miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, Entonces quedamos en eso, pero como les vuelvo a decir, eso no implica que si necesitamos hacer una clase práctica adicional, cualquier día o fin de semana la vamos a tener. ¿Listo? Bien, ingeniero, gracias. También en algún momento yo me voy a participar de las clases prácticas que les da Carolina, por si hay alguna duda, tienen alguna inquietud, algo que no está bien explicado, lo podemos explicar mejor, cosa que ustedes no tengan inconvenientes en la solución de los prácticos. Ingeniero, una pregunta. Claro. ¿En la ayudantía del auxiliar vale nota? No, pero sí ayuda por si acaso no tengan algún problema en la nota final. Por decir, si les faltan hasta 3 puntos y si han participado de las ayudantías, han presentado los prácticos, entonces yo no tengo inconvenientes en ayudarlos y darles Ahora, si ella les da algo para valer nota, yo la hago valer también, pero oficialmente no. Oficialmente la programación que yo les planteé para la nota final es los 2 prácticos 25 puntos, el final 30 puntos y los 2 prácticos 20 puntos. Eso hace el total de 100. Pero ¿qué pasa con la ayudantía? La ayudantía les ayuda a resolver y a ganar los 20 puntos que son los prácticos, ¿no es cierto? Entonces esa es la importancia del ayudante, que les va a ayudar a que ustedes puedan obtener los 20 puntos completos. O sea, siempre y cuando participen con ella y solucionen todos los ejercicios, ¿no? Porque la ayudante está para eso, para ayudarlos a resolver los ejercicios. Sí, pasa que la mandó una lista, digamos, quienes pueden los martes y los sábados, digamos. Y por el martes por la noche, digamos, en el horario, yo tengo otra materia, digamos, y no me puedo asistir a la ayudantía. Y también los sábados por la noche igual tengo otra ayudantía de otra materia. Pues por eso preguntaba si valía nota la asistencia de asistir. No, la asistencia no, pero si usted cumple con los ejercicios que ella le da, no hay ningún problema. Ah, ok. Gracias, ingeniero. La cosa es que tenga una respuesta positiva, ¿no es cierto? Que el ayudante no esté ahí en vano, que el ayudante esté para poder ayudarlos a resolver los ejercicios. Porque ella también tiene remuneración, o sea, es una obligación de colaborarlos a ustedes a entender y resolver los ejercicios. ¿Listo? Bueno, ¿tenemos alguna otra duda? Si no tenemos duda, entonces paramos por aquí. Los espero entonces, como quedamos el miércoles a las 10 de la mañana, para continuar ya. Vamos a entrar ya en la parte más interesante de la materia, que son los ejercicios. Hay ejercicios de mucha variedad y vamos a hacer la mayor cantidad posible para entender los enunciados. El problema no está en la solución, el problema está en la interpretación y en el uso de la calculadora. A muchos usan la calculadora y no quieren hacer en una sola operación todo el cálculo y a veces sale mal la respuesta. Entonces eso vamos a ir practicando para que tengamos mayor
agilidad o mayor habilidad en la solución de los ejercicios. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces es todo por hoy. Los espero el miércoles a las 10 de la mañana.